Un saludo para los amigos que nos siguen en las redes sociales, a quienes siguen nuestro programa de Fútbol Picante con Miguel Ángel Briceño. Con mucho gusto de saludarte, Miguel, el día de hoy para platicar acerca de la inminente cancelación del torneo. Todo parece indicar que no va a continuar el campeonato mexicano debido a la pandemia. Y yo creo que aquí estamos hablando de la salud, del sentido común, antes que de la actividad deportiva. Es evidente que hay deseo de que vuelva el fútbol, de que la vida retome su normalidad, pero de todas maneras, en tanto no haya condiciones óptimas para poder recuperar la normalidad de la vida y las actividades, como son el fútbol profesional y muchas más, creo que lo adecuado será que lo piensen muy bien y si es necesario no reanudar el torneo, pues hacerlo de esa manera. Hola Beto, qué gusto saludarte y a toda la gente que nos acompaña en Fútbol Picante. Yo coincido en que esa es la teoría, ¿no? O sea, poner por delante la salud, evitar contagios si las condiciones no están dadas, si la logística es muy complicada, pero sinceramente en la práctica yo no sé si los dueños del fútbol mexicano en este momento estén ponderando al 100% la salud de los jugadores y de todo el aparato del fútbol mexicano. Yo creo que en su consideración, y tampoco les puedo culpar por ello, hay una gran parte en esa balanza, no sabría qué porcentaje a cada cosa, pero sí en la balanza está lo económico y está con mucha razón metido esta parte del dinero, pero yo sigo sin entender. Hay muchas piezas que me están faltando en este análisis después de lo que pasó el lunes, Beto, donde se hablaba ya de una cancelación. Esto está por verse todavía en el transcurso de la semana, pero no estoy seguro que solamente la salud sea lo que se está considerando para reanudar o no el torneo. Y lo dices bien, Miguel, porque la historia así lo demuestra. En innumerables ocasiones se ha antepuesto el aspecto económico sobre el deportivo en el fútbol mexicano. Eso está muy claro. Muchas veces más es el negocio que la parte deportiva. En este caso se añade un factor tan importante como es el de la salud. Por otra parte, está el caso tan sonado del Cruz Azul. Sigue la maldición del Cruz Azul después de tantos años sin ser campeón, ahora que estaba en primer lugar, que estaba haciendo un buen fútbol, resulta que el torneo puede no terminar. De esta forma continúa esta mala fortuna, esta maldición del equipo de Cruz Azul, que cuando mejor jugaba se interrumpió el torneo y puede ser que no continúe. Es que si tenía que caer una pandemia en el fútbol mexicano, ¿no? En este punto, tenía que ser con el Cruz Azul como líder, no podía ser de otra manera, increíblemente, aunque decir que Cruz Azul estaba, digamos, a unos pasos nada más del título, yo creo que sí hay una gran diferencia, porque se tenía que jugar todavía mucho del torneo, la liguilla, donde sabemos que las cosas cambian, las tendencias se invierten. Yo creo que hay mucha gente que lo está aprovechando pues simplemente para conversar en redes sociales y hacer escarnio una vez más de Cruz Azul, pero de eso a que estuviera como a un tris del título, sí estaba jugando muy bien, pero creo que hay que ponerlo en su justa dimensión, pero sí resulta muy curioso que en medio de esta pandemia el equipo que estaba siendo líder del fútbol mexicano era precisamente el Cruz Azul. Es cierto, y si el torneo se llegara a interrumpir en definitiva, a cancelar, a no continuar, a mí me parece correcto que se declare vacante el título. Miguel, no sé qué pienses tú, yo creo que si es un torneo que tiene un reglamento establecido para jugarse una liguilla, no es un torneo que se juegue por puntos, es decir, el campeón no sale del mejor equipo de la fase regular de un torneo, sino que tiene un cierto formato desde el año de 1971. En este sentido, creo que lo mejor será declarar vacante el título del fútbol mexicano. Sería lo más razonable, sin duda, Beto, porque el factor liguilla es lo que modifica todo. Se han decretado campeones en Francia, se ha decretado campeón en Escocia, el Celtic, el título vacante en Holanda. O sea, cada país va tomando su propia decisión, pero sí creo que con la liguilla en el fútbol mexicano sería una incongruencia y sería además algo muy imprudente en la historia de Cruz Azul que exista un título hipotético con un asterisco del tamaño del mundo. O sea, el primer perjudicado, si esto se decide, sería Cruz Azul, pero yo no veo una tendencia tan fuerte en el fútbol mexicano como para otorgarle un título de liga a Cruz Azul. Veo mucho más factible que si el torneo se cancela,
quede absolutamente vacante, o bien las 10 jornadas pendientes para añadirse tal vez a un futuro torneo que sería la Apertura 2020, así lo veo. Sí, definitivamente, porque si no se va a estigmatizar el título de Cruz Azul, se va a poner ese asterisco que mencionas, habría muchas dudas, una sombra de duda sobre la declaración de un eventual título a favor del Cruz Azul en este torneo, cuando la campaña iba apenas a un poco más de la mitad. Y luego viene una parte, Miguel, que me parece terrible, dramática, preocupante, que es la parte económica. ¿Cómo se va a recuperar el fútbol mexicano de este golpazo económico? Va a surgir una serie de movimientos, como nos contaba Ricardo Peláez el otro día en ESPN Radio Fórmula, donde habrá trueques de jugadores, donde van a bajar los precios, donde los clubes entrarán en una especie de trampolín descendente o de una espiral descendente, porque será difícil poder mantener el mismo nivel económico de antes. Yo creo que llevará mucho tiempo, no sé cuánto, pero sí mucho tiempo para que el fútbol mexicano se pueda recuperar económicamente, y por lo mismo me parece, Miguel, que a lo mejor no es el momento para ampliar a 20 equipos para el próximo torneo, o 24, como nos decía Alejandro Bocardo el día de ayer en el programa, que la tirada es que no sean solo 20, sino hasta 24 equipos en un momento dado en los próximos años en la primera división del fútbol mexicano. No, esa expansión la veo prácticamente cancelada en automático, que era la intención que tenía la liga, presidida por Enrique Bonilla. Lo de la crisis es inminente, y no solamente en México, sino en todo el mundo. Muchas veces nos preguntábamos, Beto, ¿qué iba a reventar esa burbuja del fútbol? ¿Qué iba a reventar los precios de los jugadores? Un Neymar pagando 222 millones de euros, un Mbappé por el que se pedían 250 y cláusulas de 500 millones. ¿Qué lo iba a reventar? Nadie vio venir al coronavirus, y creo que esta pandemia va a reventar la burbuja del fútbol mundial, y en esa burbuja está incluido el fútbol mexicano. Todo va a bajar, coincido en Ricardo en que va a haber muchos trueques, y pues a ver cómo se recupera, porque además estamos en una economía un poco más endeble en comparación con las economías europeas, que tienen de alguna manera un mayor sustento. México sí va a sufrir algunos meses o inclusive algunos años en ese sentido del fútbol, Beto. Exacto, nadie vio venir a este microscópico enemigo que tiene al mundo en un puño todavía, porque quienes saben de esto indican que todavía no ha llegado el punto más alto del contagio, de tal manera que si esto ocurre y si esta es la previsión, se ve francamente imposible que se piense en reanudar el campeonato mexicano. Y ya por último, Miguel, pues yo creo que también esto convendrá en cierta forma por la logística, por la calendarización, porque para que no se empalmen el torneo actual que quedó trunco con el próximo torneo, lo mejor es que el actual torneo palme, para evitar el empalme, y así no tengamos más fútbol hasta julio, agosto, con el siguiente torneo. De tal manera que el Cruz Azul, Miguel, se va a quedar con un palmo de narices sin ser campeón, como no lo es desde el año de 1997. Sí, a reserva de que se avienten una liguilla express, ya sin jugar el resto del torneo regular, o alguna medida con la que traten de comprimir este torneo Clausura 2020, porque tiempo es lo que queda cada vez menos de cara al siguiente arranque. Pero sí, todo parece indicar que va a quedar este torneo trunco, y Cruz Azul con las ganas de ver cristalizada esa gran racha que tenía en una buena liguilla y en un enfrentamiento de cuartos contra Juárez, etcétera. Pues una vez más, ¿no? El destino le juega una mala pasada a Cruz Azul, pero veremos, porque todavía esta decisión en esta semana está por tomarse. Así es, o es una cosa o es la otra, pero el Cruz Azul no es campeón del fútbol mexicano y le queda como consuelo, entre comillas, jugar la CONCACAF junto con el equipo de León en un momento dado. Miguel, muchas gracias y qué gusto saludarte. Gracias, Beto. Saludos a todos. Saludos a todos.